bueno, en caso de que de pagar, pues las tendremos que hacer, como ya nos indicó nuestro compañero Agustín, en la gran mayoría de los casos a través de línea de captura, y todavía algunos pocos tal vez se salven y lo pudiesen seguir haciendo a través de internet normal o en papel. Pero bueno, de toda esta información que estamos comentando, de pronto las autoridades fiscales, pues les interesa tener datos, les interesa solicitarnos información, y muchísimas veces incluso de cosas que no son precisamente las que acabamos de comentar. Es esto de lo que vamos a hablar, qué es lo que las autoridades nos van a estar solicitando y a través de qué tipo de molestias. Si me ayuda, Santa, continuando con nuestras diapositivas, por favor. Dentro de las situaciones o de las preguntas más comunes que nos tendremos que hacer antes de entrar de lleno al tema, es quiénes son estas famosas autoridades fiscales que me podrían llegar a solicitar información, porque no es cualquier hijo de vecino que quiera venir a solicitarme algo. No tengo la obligación de contestarle más que a las autoridades fiscales. Y bueno, una manera muy rápida de definirla es una autoridad de gobierno, del poder público, que de alguna manera nosotros hemos encomendado que haga esta tarea, y que tiene básicamente la facultad o la autorización para recaudar contribuciones. Contribuciones que sabemos que deben de servir para el beneficio público, para los gastos que en un momento tiene nuestro país, y bueno, para que nos sirvan a todos los mexicanos y los ciudadanos que estemos aquí. Esas atribuciones las tienen precisamente en una ley que pues emana desde nuestra Constitución hasta los diversos niveles que vamos a ver a continuación. Y las autoridades fiscales, como veremos en la siguiente diapositiva, son de dos tipos: las federales y las locales. Las autoridades federales, a grandes rasgos, son el SAT, tan conocido por todos nosotros, y su colega el Seguro Social, que son los dos entes fiscalizadores más fuertes que tenemos en nuestro país. Pero bueno, no se quedan atrás las autoridades locales, quienes a nivel estatal o municipal, pues también tienen actuaciones recaudatorias. Estas autoridades son las que en un momento dado nos pueden solicitar información de muy diversos tipos, algunos, como veremos, completamente legales, y otros, pues digamos que de buena fe, pero no forzosamente completamente apegado a las disposiciones de la ley. Y bueno, ya que hablamos de las autoridades fiscales y que nos pueden solicitar información sobre contribuciones, a continuación, pues recordemos que las contribuciones son básicamente cuatro. Una, los impuestos que todos conocemos: el IVA, el IETU, el ISR, las retenciones que tenemos que hacer a terceros, y bueno, las aportaciones de seguridad social, de donde surge el Seguro Social y su compañerito el Infonavit, desde luego ganándole siempre el Seguro Social en la recaudación y en los actos de molestia o de gestión en pro de los trabajadores sobre todo. Y bueno, tenemos también las contribuciones por mejoras, que es aquellas que tenemos que pagar cuando de pronto nos beneficiamos por alguna obra pública. Y bueno, como nos beneficiamos, también nos toca contribuir. Y por otro lado, los derechos. Los derechos son todos los pagos por los servicios que hacemos, que debemos de hacer a alguna autoridad que nos brindó precisamente eso, algo para nuestro beneficio, realizó algún trámite, nos está rentando alguna propiedad. Pues entonces las autoridades fiscales, que ya vimos quiénes son, nos pueden solicitar información. Pero, ¿cómo? ¿De qué tipo? ¿En qué forma? Pues actualmente tal parece que de la forma que quieran es bien recibida por nosotros la información o la solicitud, cosa que no debiese ser así. Pero ¿cuánto más de ustedes van a poderme decir que ya les han llegado invitaciones, de pronto visitas domiciliarias, los típicos requerimientos azules, moraditos y de colores hasta amarillos, porque cambian de estilo cada vez que se les ocurre, algunos de área central, otros de a nivel local, bueno, de las diferentes áreas de la administración o del Seguro Social o de Infonavit? Tenemos hasta llamadas telefónicas solicitándonos nuestra presencia o la gestión de algo. Y no estoy hablando precisamente de las extorsiones, ¿verdad? No, hay formalmente llamadas de la autoridad, pues para decirnos que necesitan nuestra presencia o necesitan alguna información que se les aclare o algún impuesto que se les pague.
Desde luego también llegan exhortos, cartitas de invitación y hasta cartitas de felicitación, que bueno, esas esperemos que nos sigan llegando, pero sobre todo que sirvan para que esa felicitación frene que posteriormente nos hagan otro acto de molestia. Pero bueno, así como esto es bueno de vez en cuando creer que los Santos Reyes van a llegar y nos pueden conceder algo. Pero este tipo de figuras de solicitud de información y seguramente muchas más que nos falta por conocer o ya les ha tocado a ustedes, son las que en este momento estamos viendo. Pero, ¿como cuáles? ¿Como qué formatos? Bueno, a continuación vamos a ver algunos de los que nos han llegado, pero no son limitativos. Como podrán ver, puede haber de muchísimos colores y figuras. A continuación, por ejemplo, podemos analizar algo que es muy importante leer detenidamente. En la parte superior de este formato que vamos a ver a continuación, es un exhorto, dice es un exhorto al cumplimiento de obligaciones. Si nos vamos a analizar lo que es la palabra exhorto, pues así como que una invitación a hacer algo, no es una obligación y que de alguna manera, pues bueno, tiene bastantes de las características que normalmente tiene un compañerito suyo que le llamamos requerimiento, en donde viene desde luego los datos del contribuyente, la identificación de la autoridad que lo emite y algún número de control y algunas cuestiones de tipo legal que más o menos les da la forma de lo que estamos acostumbrados a contestar. También tenemos otros ejemplos de estos informes que nos están llegando para dar documentación o aclaraciones o información a la autoridad. Si pasamos al siguiente, vamos a ver que es otro ejemplo también de las actuaciones del SAT solicitándonos información. Este ya es un poquito más formal, un poquito más estructurado, pero sigue a final de cuentas, no sé si lo distingan, pero en donde dice asunto, habla nuevamente de oficio invitación. Oficio invitación significa algo parecido al exhorto. O sea, te invito, te digo que a ver si me ayudas, que te conviene, y así como que de amigos estamos platicando y quiero que respondas o revises lo que te solicito, ¿no? Más adelante tenemos otro, emitido por el Seguro Social, que este es un documento un poquito más formal, en el cual pues ya tenemos una estructura más cuidada, en donde sale realmente como diferencia de los dos anteriores, que en su texto ya tiene cierta fundamentación legal, en la cual se está basando precisamente la posibilidad de la autoridad de emitir este acto de molestia. Nos dice los artículos por los cuales puede hacer la gestión y el motivo de por qué está solicitándonos, si esa información la tenemos o no. Entonces, pues ya tenemos así como que otro documento en el cual nos está solicitando información una autoridad fiscal. Todavía no quiero entrar a ver qué cosa es lo correcto y qué no lo es. Vamos a ver a continuación otro más. Otro más que está emitido por otra autoridad, que también es el SAT, pero solicitando información sobre las típicas declaraciones informativas en diferentes opciones. En el caso de este contribuyente, pues es una declaración DIN en su anexo de sueldos y salarios, pero si podemos distinguir por ahí ampliando tal vez la pantalla, pues veremos que viene enunciada una serie de anexos de esas declaraciones y una serie de contribuciones que pudieran solicitarnos. Pero a final de cuentas, este documento vuelve a ser una solicitud de buena fe, una invitación a que revisemos las irregularidades que la autoridad ha detectado. Estos 4 primeros ejemplos normalmente llegan vía correo certificado, vía un notificador o en algunos casos llegan inclusive a través de los bancos. Los bancos están siendo utilizados como un emisario del SAT porque sabe a dónde se encuentra el contribuyente o por lo menos de vez en cuando lo ven en sus oficinas. El medio tampoco estoy diciendo que sea el correcto, pero es desgraciada o afortunadamente lo que está pasando en nuestro país. El que vamos a ver a continuación, sin embargo, es un documento un poquito diferente, que también tiene el objetivo
de hacernos un aviso o de invitarnos a pues actuar en pro de corregir aparentemente nuestra situación fiscal, con la particularidad de que estos documentos están llegando a través del Internet, que desde luego ya es una de las herramientas que tienen nuestras autoridades fiscales para hacernos del conocimiento las inquietudes que tengan, y también podrían desde luego hacer la solicitud de información formal. Y bueno, en este caso nos está haciendo la observación de que hay algunas declaraciones que no encuentran registradas y que bueno, podemos acudir en la página siguiente, lo vamos a ver, o a llamarles por teléfono para ver qué es lo que podemos hacer, o bien acudir directamente a las oficinas a aclarar. Sin embargo, pese a estos comentarios que nos están haciendo, inclusive en los textos de los documentos, de que nos acerquemos, muchísimas veces sabemos que no nos podemos acercar a la autoridad directamente, y bueno, que si lo hacemos por el telefonito, por internet, pues nos llevamos un buen rato intentándolo, y que a final de cuentas, la misma autoridad nos lo ha dicho, que muchos de estos documentos no tan solo no se tienen que contestar, ¿sí?, sino que es una molestia para la autoridad que lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque no son o no llevan la intención forzosa de que vayamos a hacer con ellos una comprobación, sino que persiguen que conozcamos cómo está la situación de nuestro contribuyente o de nosotros en lo personal, y que corrijamos voluntariamente esas anomalías. Pero sin embargo, de este tipo de documentos sí hay algunos que es forzoso, obligatorio y si no sancionable el no contestarlos o no darles la información. Y siempre tenemos la duda, bueno, ¿cuáles contesto y cuáles no contesto? Y en caso de que los conteste, ¿en cuánto tiempo? ¿Con qué información le debo realmente de llegar a la autoridad? Vamos a irlo viendo. Continuamos, por favor, Santa, con la siguiente diapositiva para que continuemos con nuestro tema. Bueno, de todos estos podríamos analizar y preguntarnos, bueno, ¿y realmente la autoridad de estos documentos cuál es el correcto? ¿O todos los debo de atender, todos les debo de tomar importancia? Y sobre todo, de lo que me dé la autoridad, ¿cómo debe de estar estructurado? ¿Cómo puedo saber qué es lo correcto, lo legal? O bien, la autoridad, ¿qué me puede solicitar y cómo me lo debe de solicitar? Lo que nunca debemos perder de vista es que si bien nosotros como mexicanos tenemos una libertad muy grande de actuación y podemos decidir, porque la Constitución así nos lo permite, lo que queramos hacer mientras sea lícito, nuestras autoridades no pueden hacer eso. Nuestras autoridades solamente pueden y deben de hacer lo que las leyes respectivas les permiten, o lo digamos un poquito más en términos de derecho, para lo que están facultadas. Dicho de otra manera, no pueden hacer más que lo que la ley les permite hacerlo, y sus actos deben de estar completamente apegados a estas disposiciones legales. De ahí que si revisamos con esta óptica de pronto los documentos que anteriormente platicábamos y todos los que nos pudieran llegar, pues de entrada lo primero que tendríamos que ver es: este documento que me está llegando es de los que puede legalmente, apegado a derecho, emitir la autoridad. Y si es así, pues desde luego que lo tengo que atender. Le tengo que dar respuesta porque mi autoridad pues me está ordenando que lo haga. Y la autoridad está al servicio de todos los mexicanos. El no hacer una contestación pues es ser un rebelde, y por lo tanto me podrían sancionar, independientemente de que podría presumirse cierto lo que la autoridad está manifestando en sus documentos. Entonces, pues bueno, pudiera ser la situación de que al analizar estos documentos nos diéramos cuenta, por ejemplo, un dato muy importante, que de pronto no vienen legalmente apegados a las facultades que la autoridad tiene. Básicamente, no ves ni escuches, perdón, a ver, ¿no me están oyendo? Ok, qué bueno, Rodolfo, que ya tienes audio. Yo aquí no me entero a menos que ustedes me lo digan. Bueno, pudiera ser que analizando estos documentos nos demos cuenta que de pronto, pues, desgraciadamente no son lo que debían de ser. No reúnen todos los requisitos que la ley les obliga a las autoridades para poder ser
apegados a derecho y por lo tanto generar una actuación obligada de los contribuyentes. Vamos a ver qué es lo que entonces tendríamos que cuidar en esos documentos para saber que es indispensable atenderlo. Si no tuviera todos esos requisitos, pues bueno, sería la situación de que no estamos obligados a contestarles o a darles la información que nos solicitan. Sin embargo, el que no estemos obligados no significa que tal vez no nos convenga hacerlo y sobre todo no nos convenga analizar qué cosa es lo que nos está diciendo la autoridad. Porque si somos prácticos, esa información que nos ha hecho llegar la autoridad la sacó de algún lugar. En base a algo está analizando la autoridad que nos requerimos mandarle una información o bien que tiene algún dato que no les corresponde o que le falta alguna documentación que es la que nos solicitan. Y si bien es cierto que nosotros podemos estar bien, pues no nos quita nada y sería muy conveniente echarle una checadita para que más adelante no tengamos realmente un problema y cuando formalmente y con todos los requisitos legales nos lo solicitara, pues tuviéramos una sanción por no habernos dado cuenta de que no teníamos correcto o cumplido lo que la autoridad nos está pidiendo. En el siguiente esquema vamos a ver cómo debería de emanar precisamente estas facultades de la autoridad. Cada una de las autoridades debe recibir legalmente pues las facultades para actuar. Y las facultades siempre emanan tarde que temprano de nuestra Carta Magna, lo que es precisamente la Constitución. Y de esa Constitución tenemos las leyes federales que rigen a diferentes dependencias y autoridades y que les facultan ya en una ley específica exactamente sus actuaciones. Y bueno, ese no es el caso nada más del SAT, también lo es del Seguro Social y desde luego que lo va a ser de nuestras autoridades locales. Y si de pronto en las facultades que tienen otorgadas en esas leyes específicas nuestras autoridades les permiten solicitarnos información, pues también les van a indicar cómo, de qué manera, con qué plazos, con qué procedimiento, con qué formalidades. Es ahí donde tenemos que recurrir para ver si los documentos o los actos de molestia, ya sea por internet, en lo personal o por correo certificado o notificador o cualquiera que sea la modalidad que haya ahorita o que se les ocurra más adelante, pues bueno, cumple con esos requisitos y entonces es necesario tomarla en cuenta. Una vez analizado esto, podríamos preguntarnos, ¿qué puede entonces solicitar cada autoridad fiscal y cómo? Y en específico las autoridades que normalmente más los contribuyentes tenemos que atender son, como vemos a continuación, las que están reguladas sus actuaciones en parte en el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación nos dice qué facultades van a tener las autoridades para en un momento dado solicitarnos información y bueno, que de ahí se deriven también los actos de molestia al contribuyente. Si pasamos 2 diapositivas, Santa, por favor, vamos a poder analizar el texto íntegro del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que es donde nos dice que puede solicitar las autoridades fiscales y nos dice que pueden solicitar para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, es decir, con la inscripción, con la solicitud de documentación comprobatoria de ingresos, con la expedición de lo que son los comprobantes de ingresos, con la contabilidad, con los tiempos y formas que cada una de las leyes específicas nos dan, con la determinación de los impuestos. Con todo eso que vimos que son las obligaciones de los contribuyentes, es lo que las autoridades fiscales van a estar facultadas para revisar o para analizar y ver pues que los contribuyentes hayamos cumplido o estemos cumpliendo como las leyes dicen que lo debemos de hacer. Y entre las posibilidades de nuestras autoridades están las siguientes. En la diapositiva siguiente vemos en la fracción primera que podrían solicitarnos información para verificar cualquier operación aritmética que hubiera y entonces requerirle al contribuyente documentación para verificar si es correcto lo que detectaron o si está correcto el contribuyente. Y
que en su caso se modifiquen los informes que se han dado y pues si hay omisión en un cumplimiento de una obligación, sea con pago o no, se subsane. También podrían requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros para que exhiban, obviamente en su domicilio fiscal, sus establecimientos o todos los lugares en donde realicen actividades, pues la información que se fue generando tanto de ingresos como erogaciones, lo que normalmente le decimos como contabilidad, y que demos datos de las personas con las que trabajamos, de las operaciones que hicimos, y nuevamente poder darles documentos o informes cuando nos lo pidan para verificar efectivamente cómo se ha estado llevando el cumplimiento de esa obligación. Adicionalmente, en la fracción tercera del artículo 42, nos marcan que pueden llevar a cabo visitas, las normales que hablamos de visitas domiciliarias. ¿Para quiénes? Para los contribuyentes, es decir, los que debemos de pagar las contribuciones, los responsables solidarios o terceros, para revisar su contabilidad, sus bienes y sus mercancías. Y pudieran también querer revisar los dictámenes que en su momento los que quisieran por gusto o por obligación dictaminarse hayan llevado a cabo. Y desde luego, las visitas domiciliarias también se pueden llevar a cabo para revisar el cumplimiento de la expedición de los comprobantes de ingresos, básicamente de los tipos de contribuyente que tienen sobre todo trato con el público en general, aunque pudieran también revisar de los demás contribuyentes si llegasen a desearlo, porque bueno, al final de cuentas es una obligación expedir comprobantes y pudieran tener las atribuciones para hacerlo. Bueno, esas son algunas de las atribuciones o facultades que se le están otorgando a las autoridades. Pero en la diapositiva siguiente, si me ayudas por favor, Santa, vamos a ver que la autoridad pudiese no nada más llevar a cabo estas pues más formales peticiones de información o revisiones que normalmente le llamamos. Resulta que existe otro artículo más en el Código Fiscal de la Federación que parece ser que es el que está dando sustento a la mayor cantidad de solicitudes de información o actos de molestia que generan las autoridades. Este artículo 42A nos dice que las autoridades fiscales pueden solicitar de los contribuyentes, nuevamente responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos para planear y programar sus actos de fiscalización. Dicho de otra manera, no es que nos estén revisando, es que están pensando hacerlo, pero pues quieren ver si vale la pena y por lo tanto podrían solicitarnos información al respecto. Y bueno, también nos dice que el hecho de que la autoridad venga y nos pida esa información en base al 42A no significa que ya nos estén revisando, no significa que haya iniciado sus facultades de comprobación la autoridad, no, nada más está preparando el camino para ver qué va a hacer. Si volvemos a leer el artículo, destaca claramente que hay una motivación muy clara de esa petición de información. Esa motivación es programar sus actos de fiscalización. Quiere decir que si de pronto de las solicitudes de información que nos llegaran vinieran motivadas precisamente por ello, porque quiere planear o programar sus actos de fiscalización las autoridades fiscales y que vienen fundamentadas correctamente en el artículo 42A, o bien si vienen fundamentadas en el 42 con las características o opciones que vimos de revisar los cálculos aritméticos, de solicitar la contabilidad, de ver el cumplimiento de expedición de comprobantes, de ver las mercancías o los bienes propiedad del contribuyente, de revisar los dictámenes, o bien practicar una revisión vía visita domiciliaria de todas las obligaciones que ya vimos anteriormente, pues entonces quiere decir que la solicitud de información que nos esté llegando de la autoridad está completamente apegada a derecho.
Otra cuestión va a ser si el procedimiento de la notificación y demás se hizo bien. Pero bueno, por lo menos tiene las atribuciones legales la autoridad, pues para llegar a nuestra puerta y decir, quiero información. Pero si no se circunscribe a estos objetivos que analizamos, pues va a resultar que la autoridad sí hace alguna emisión de solicitud de información, sí nos hace una recomendación, sí nos da algunas instrucciones, pero estas no están dentro de lo que está facultada para hacer y por lo tanto no son legales. No porque las haga una autoridad están apegadas a derecho, no porque las haga una autoridad es obligatorio que las debemos de contestar o acatar, porque si no están correctamente generadas o legalmente generadas esos actos de molestia, pues en principio no deben de afectar a los contribuyentes. Entonces la respuesta de muchas de las consultas que nos hacen respecto a que estoy obligado a contestar todas aquellas solicitudes de información de la autoridad, cuando no se basan en el artículo 42 y 42A del Código Fiscal de la Federación, pues la respuesta es no, no estás obligado a contestar. Legalmente no estás obligado, puesto que tampoco es legal, completamente legal, el hecho de que te lo estén solicitando. Sin embargo, les decía hace un momento que el que no sea legal no significa que no sea conveniente. Conveniente primero que nada analizar qué es lo que nos están diciendo. Y no nada más decir, esto no me puede hacer nada la autoridad, tíralo a la basura. Que desgraciadamente es el comentario que a la ligera damos muchos de los contadores, muchos de los asesores. No te preocupes, no te va a generar una multa, no le hagas caso. Pues sí, tal vez no me genere una multa ahorita, porque el documento no tiene esa validez, no tiene esa fuerza legal. Pero qué tal que lo que viene manifestando sí tiene un origen, pues tal vez de actuación errónea, involuntaria del contribuyente. Pues vale la pena echarse una revisadita y ver por qué llegó a esa conclusión la autoridad. Lo que sí les puedo decir es que la autoridad normalmente llega a alguna conclusión porque en su base de datos tiene datos erróneos o tiene datos correctos que ni siquiera nos hemos percatado de que no los hemos manifestado correctamente o no los hemos manifestado. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cuando llega un documento, pues valdría la pena analizar de qué se trata y ver por qué se está generando y bueno, si encontramos que hubiese alguna anomalía, pues corregirla para que al rato cuando de a de veras haga una promoción completamente apegada a derecho a la autoridad, pues no tengamos la problemática de que de veras prospere una multa. Quiere decir que de los papelitos que nos llegan, cuando de pronto dicen exhorto, cuando de pronto dicen invitación, o bien aunque se vean más formales pero no tienen la correcta fundamentación y motivación, pues en el mejor de los casos tal vez la autoridad tratará de determinar una sanción y pues si queremos hacer algún medio de defensa pues lo vamos a lograr, de abatir precisamente la sanción. Pero cuando se trata específicamente de una invitación, de un exhorto, en principio no tienen posibilidades legales de determinar una sanción, de determinar un crédito, porque como decíamos inicialmente, exhorto e invitación es como que más un acto de buena fe, mira, te quiero invitar a que lo hagas porque detecto que está algo incorrecto. Dejemos hasta ahí porque de pronto en las siguientes líneas nos dice, si no te portas bien y me haces caso, te voy a revisar. Bueno, la autoridad me puede revisar cuando quiera, no me lo tiene que avisar. Y muchas veces lo sentimos así como que una amenaza de que me dices que lo conteste porque si no me estás amenazando que lo vas a hacer. Pues digamos que me lo está advirtiendo, me está recordando que tiene esas atribuciones, pero bueno, si estoy bien, ¿qué importa que me lo diga? Me puede revisar y no me va a pasar nada, pero ¿qué tal que estoy mal? Pues más vale la pena que lo corrija para que no me vaya a pasar al rato cuando haga un acto correcto. Bueno, debemos de tomarlos en cuenta por salud, no forzosamente por obligación. Ahora, si derivado de alguno de estos exhortos, de alguna de estas invitaciones, de veras se generase un crédito fiscal, pues ese crédito fiscal no sería legal y obviamente que lo podríamos combatir y vamos a lograr que no se tenga que pagar.
pero desde luego invirtiéndole tiempo y recursos para que esto prospere. Muchas veces el tiempo implica simplemente sentarse a la mesa con ellos a comprobarles que están haciendo un acto ilegal. Y muchísimas veces más implica comprobarles que lo que nos están diciendo no es cierto. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de una solicitud de información que se ve bastantísimo más formal. Venía precisamente en uno de sus ejemplos, tal vez no se apreciara muy bien, pero era un oficio invitación. Un oficio invitación que durante muchos años, varios, 3 tal vez, nos estuvieran haciendo atenderlo, entre comillas, pero sin que estuviera por escrito. Nos mandaban a traer, nos decían, ¿sabes qué? Como que hay información que no me checa, ven porque es importante, y pues acudíamos, nos enseñaban, así como ahora, una serie de gráficas, unas proyecciones, un análisis de años atrás con los nuevos, comparativos entre diferentes tipos de impuestos, y a resumidas cuentas nos decían así como que yo creo que estás haciendo algo mal, porque de pronto el IVA y el IETU no te dan a pagar simultáneamente, de pronto el ISR un mes pagaste, si a los siguientes 5 meses no pagaste nada, pues no te creo, ¿no? Bueno, esas revisiones, porque así les han llegado a llamar, de tipo profundo, pues han sido el estilo de los últimos años. Ahora, a fuerza de que nos hemos quejado de que eso es incorrecto, porque ni siquiera hay un documento de por medio, o no había, y sobre todo, no hay un seguimiento, que eso sigue sin haberlo, pues bueno, no son correctas, no es una actuación correcta de la autoridad. En ese tipo de revisiones ahora ya nos están mandando un oficio y nos dicen, por favor venga empresa, su representante legal, y siéntese con nosotros a platicar porque encontramos incongruencia entre el análisis que hemos hecho de su información de varios años. Y efectivamente nos dicen que no encuentran la razonabilidad entre las comparaciones que hacen. La gran mayoría de las veces no está correcta la autoridad, porque desgraciadamente, aunque ya tienen información más amplia, hay información que no detectan, como es el caso de las correcciones de datos. Como puede ser la realidad de los negocios, la autoridad piensa que nuestros contribuyentes siempre van ganando de más, y que es muy difícil que un contribuyente en un año no pague impuestos, cuando sabemos que eso desgraciadamente es el pan nuestro de cada día, y no estoy pensando en los contribuyentes que desgraciadamente quieren evadir. Estoy pensando en la realidad de nuestros micronegocios, de nuestros pequeños negocios, que desgraciadamente muchas veces van sacando los costos y ya con eso se conforman, o que han logrado préstamos y tienen efectivamente demasías de efectivo para poder gastar y pues generan pérdidas. O estoy pensando en los contribuyentes que trabajan con gobierno y que invierten su capital y se tardan un año o varios meses por lo menos en cobrar, lo que les va a resultar en no hacer pagos de impuestos, sino nada más declaraciones informativas. Y eso a la autoridad no le parece lógico. La autoridad cree que si yo pago un mes, pago el otro y que el siguiente debo de pagar más y el año que entra también. Y eso sabemos que no es así, porque no hay una empresa igual y no hay unas operaciones cíclicas, aunque haya empresas con temporadas. Es completamente diferente, depende de las decisiones económicas que se tomen, de la situación actual, depende obviamente hasta de las compras de activos y de un montón de factores. Entonces, pues tendremos que comprobarle a la autoridad. Lo triste de esos oficios de invitación es que si bien ya me están dando por escrito las observaciones, antes nada más me las platicaban, yo tengo que responderles, pero al responderles nunca me reciben lo que yo les respondo. ¿Por qué? Pues porque no es un acto de autoridad formal y por lo tanto entre menos rastros de formalidad se dé, mejor. Lo que sí están haciendo es que si les comprobamos que de pronto su información en la base de datos está mal, afortunadamente en ese momento lo están actualizando. Es ahí cuando les digo que a veces nos conviene hacerles caso, contestarles y conocer de dónde están proviniendo sus discrepancias, porque a final de cuentas, si al rato no lo hacemos, pues nos van a mandar una revisión formal, y bueno, si estamos bien no pasa nada, más que la molestia de estar desgraciadamente trabajando para ellos, ¿no? Pero bueno, estas son las situaciones que estamos viviendo ahorita. A continuación quiero que analicemos rápidamente unas diapositivas que curiosamente son incluso elaboradas por el mismo SAT
en donde ellos mismos analizan sus atribuciones. Y como vamos a poder ver, en ningún momento nos dicen que estén facultados, Santa, en el segundo grupo de diapositivas, por favor, en ningún momento nos hacen ver que están facultados para hacernos llegar exhortos, invitaciones, ni oficios invitación, mucho menos llamadas telefónicas invitándonos a autocorregirnos. ¿Por qué? Porque eso no está legalmente permitido. Sin embargo, ellos dicen, bueno, esta es una acción de la autoridad para que el contribuyente se evite actos formales de molestia. Y sí es cierto, en la mayoría de los casos nos puede servir. Claro que a la profesión contable nos dan un poquito más de chamba y pues bueno, en estos días hay tantísimo papeleo que hacer que creo que hay que cobrar por el papeleo y no por la contabilidad. Pero bueno, vamos a analizar en la opinión de Hacienda cuáles son sus facultades, por favor, en la siguiente diapositiva. En esta nos podemos ir más rapidito, Santa, por el chiste es que vayamos a analizar. Bueno, la autoridad sabemos que tiene un área como que pública, que es la de asistencia al contribuyente, tienen un área más formal que es jurídica, y desde luego su área recaudatoria, que es la que nos va a determinar muchísimas veces los actos de molestia más graves. En la siguiente vamos a poder analizar también que pues la autoridad sí tiene bastante claro lo que puede y no puede hacer. Sabe que debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. Y bueno, la expedición de comprobantes. También sabe, a continuación en la siguiente, por favor, que pues no puede salirse de lo estipulado en sus leyes, que es precisamente lo que platicamos hace un momento del artículo 42 y 42A del Código Fiscal de la Federación. En la siguiente lámina vamos a poder ver las opciones que la autoridad tiene perfectamente identificadas. Rectificar errores aritméticos, requerir a los contribuyentes para efectos de que no estén inscritos, practicar visitas domiciliarias, revisar los dictámenes. La siguiente, por favor. Creo que estas diapositivas se les quedan por ahí en consulta en la red para que más adelante la puedan leer con calma. Revisar comprobantes fiscales, contabilidad, bienes o mercancías, activos. Solicitar a diferentes dependencias de gobierno, a funcionarios públicos, a fedatarios públicos, claro, a los notarios, corredores, información sobre las operaciones que lleve a cabo el contribuyente y bueno, buscar toda la información que pudiera justificar que de veras alguien está haciendo un delito y que por lo tanto tienen pruebas suficientes para soportar una denuncia o una querella penal. Practicar o ordenar avalúos cuando estamos hablando ya de que desgraciadamente tenemos bienes que se van a ir al remate, pues ellos pueden solicitar información, la que sigue por favor, al propio contribuyente o incluso al registro público de la propiedad. Es parte de las funciones que tienen atribuidas. Pero lo que tienen clarísimo es que tienen que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento implica que si voy a solicitar algo de información, este sea formalmente requerida a través de un documento escrito. Bueno, ya tenemos también la posibilidad de que lo hagan a través de la vía electrónica. Ese documento escrito va a decir para qué es el acto de molestia. Va obviamente a tener que venir fundado y motivado, es decir, los artículos legales por los cuales pueden llevar a cabo esa actuación y por qué la van a llevar a cabo, por qué necesitan invertir los recursos públicos en que las autoridades vayan a fiscalizar a un contribuyente. Pues para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Saben que perfectamente eso es la facultad que tienen conferida. La que sigue, por favor. Quiere decir que, ¿por qué entonces nos llegan documentos que no son requerimientos, que no son visitas domiciliarias, que no tienen cumplido lo que vemos aquí que es el procedimiento de notificación? Pues porque están haciendo esfuerzos extraordinarios a los que tienen facultados, pues para llegarse de información y para ver si los contribuyentes se corrigen, a ver si pagan y se recauda más o se cumplen más las obligaciones. Y aquí precisamente vemos que, bueno, las actuaciones de nuestra autoridad, como las de todas las demás públicas, deben de llevar un proceso, debe haber una previa notificación, si no estuvo el contribuyente, de dejar un citatorio y bueno, hacer todo el procedimiento
legal para que no solamente el documento que nos lleven esté fundado y motivado, sino que toda su actuación cumpla con las disposiciones legales que ellos deben de llevar a cabo, porque tienen un solo caminito, no pueden salirse de ahí si no estarían actuando fuera de la ley. Y recordemos que cualquier acto fuera de la ley, pues es una cuestión de que podemos defendernos los particulares, porque no estamos siendo tratados como podemos o como deben de hacerlo las autoridades. La que sigue, por favor, Santa. Desgraciadamente, esto es muy curioso. Si de pronto la autoridad hace una promoción y nosotros la contestamos, o si de pronto saca una multa incorrecta y nosotros la pagamos y no nos inconformamos o no hacemos valer nuestros derechos, pues la autoridad va a estar feliz, va a haber obtenido las metas que se proponía, los objetivos que tenía al haber lanzado esa promoción o ese crédito. Nosotros debemos de conocer nuestros derechos y saber ponderar cuándo vale la pena hacer exigibles los derechos y cuándo no vale la pena y es más por conveniencia, pues atender algo, tal vez hasta contestar, aunque tengamos que gastar en copias, aunque tengamos que gastar tiempo, pero pues que a final de cuentas es más conveniente, no nada más porque no sea o sea obligatorio, ¿sí? Aquí vemos pues las formas de practicar las notificaciones. Hablamos de que algunos escritos llegan en lo personal, otros llegan por correo, podrían llegar obviamente a través de internet, pero también si no encuentran al contribuyente, pues podrían pegar un papelito ahí en las oficinas de la autoridad, que tenemos como un retablito para que cuando no lo encuentran, pues ahí mismo se haga pública la notificación, ¿no? Y bueno, tenemos edictos e instructivos, que son las posibilidades que las leyes le permiten a las autoridades fiscales. Continuamos con la siguiente, Santa, por favor. Precisamente esto es parte de lo que la autoridad debe de hacer. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera sabemos que la autoridad puede pegar un papelito en sus estrados y de esa manera es como si nos hubiera visitado y es legal cuando no nos encuentran, cuando cambiamos de domicilio típico que nos dice el contador, ¿tienes adeudos? Escóndete. Es casi, mira, abre la puerta a la cárcel porque te estás escondiendo de una autoridad que está cuidando nada menos que a todos los mexicanos. Pues es una de las peores recomendaciones que podríamos dar. La que sigue, por favor. Los requerimientos, como nos dice aquí, esos ya son una molestia formal. Debe de contar con todos los requisitos, al igual que las visitas domiciliarias. Con la diferencia de que en los requerimientos viene por escrito lo que nos solicitan y tenemos que contestar de la misma manera. Y en las visitas domiciliarias, si bien viene por escrito, la indagatoria de la información, la revisión de los documentos se hace en nuestro domicilio o en el domicilio del contribuyente, ¿sí? Y ahí están presencialmente revisando la información que quieren analizar. Esa es la gran diferencia. La que sigue, por favor. Esto muchos de los que ya estamos en el medio, que estamos realmente acostumbrados a tratar cuestiones de revisiones, pues ya sabemos qué es lo que la autoridad tiene posibilidades de hacer, pero también sabemos que a veces no se apega completamente a lo legal, ¿sí? Bueno, inclusive tenemos aquí un comentario sobre lo que pueden y no pueden hacer los visitadores, que deberían sobre todo darle la oportunidad al contribuyente de expresarse, de poner su opinión en las actas, y bueno, también sabemos que eso a veces no sucede exactamente como es. La que sigue, por favor. Pues como vemos hay un montón de disposiciones relativas a qué cosas debe de tener las promociones de la autoridad, qué requisitos deben de cumplir, y si cumplen con esos requisitos, entonces están apegados a derecho y entonces es obligatorio que contestemos. Y obviamente si no contestamos, pues podemos ser sancionados porque estamos, decía yo, nada menos que siendo rebeldes en contra de una autoridad que tiene como objetivo cuidarnos a todos los mexicanos. Que a veces no lo vemos así, decimos son los malos, los recursos los desvían, bueno, esas son las personas. Pero la función de la autoridad, pues creo que es noble hasta cierto punto. Y aunque no nos guste mucho, yo siempre he pensado que tenemos muchas cosas no gratis, nos están costando, pero tenemos muchas cosas que en otros países cuestan mucho más que aquí. Lo malo es que no lo
no lo aquilatamos como debe de ser. La que sigue, por favor, Santa. Pues este es un tema que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar, porque todo el tiempo estamos sujetos a que la autoridad quiera algo, quiera información, quiera datos, quiera en un momento dado que le ayudemos, seamos sinceros, a hacer su chamba, porque entre más información nos pida, más fácilmente puede determinar si nos va o no nos va a revisar. Y muchas veces le tenemos terror o nos molestan esas visitas domiciliarias, nos molestan los requerimientos, pero muchas veces no hacemos nada para evitarlos. Cuando nos llegan estas invitaciones o estos exhortos, no los contestamos porque somos muy buenos, sabemos muchos de leyes y sabemos que lo vamos a ganar cuando nos quieran molestar. ¿Para qué esperar a que la autoridad nos quiera molestar? Si nosotros podemos evitarlo o podemos subsanar algún error o por lo menos revisar o cambiarle la opinión a la autoridad. Y lo que sí es cierto es que cuando no contestamos esos exhortos, esas invitaciones, pues la autoridad sí puede actuar, y no es porque diga ya te amenacé y entonces voy contra ti, es que tiene los indicativos de que algo está mal, aunque esté incorrecto, su apreciación tiene esos indicativos. Y bueno, pues si tengo un indicativo de que me debes, pues de alguna manera, pues te voy a hacer un acto de molestia para ver si me pagas, porque esa es su función, recaudar, más que ver que los contribuyentes estén cumpliendo con todas sus demás obligaciones. La verdad es que nuestra autoridad, su función es recaudatoria. Continuamos, por favor, Santa, con la siguiente. Perdón, me estoy pasando unos minutos de su tiempo, veo por ahí que Ruby se ausenta, pero bueno, ya estamos cerrando. A resumidas cuentas, ¿qué posibilidades entonces tenemos de que la autoridad nos solicite información? Solamente hay la posibilidad legal vía requerimiento o vía visita domiciliaria, apegado en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que obviamente lleva como contrapartida que esté fundada y motivada ese documento o ese acto de molestia. O bien, como veremos en la siguiente diapositiva, la otra posibilidad legal de solicitud de información está apegada precisamente al artículo 42A, solicitar información para programar actos de fiscalización. Y obviamente también fundado y motivado. Esas son las posibilidades legales de nuestras autoridades para solicitar cualquier tipo de información. Todo lo demás, pues suena feo, pero no es legal. Sin embargo, lo hacen. Y cada uno de nosotros debemos ponderar si eso no es conveniente contestar. Y si definitivamente encontramos que hay errores, hay faltantes de información, pues lo sano es corregirlos. Si no es un acto formal de molestia, no hay una sanción. Y si lo dejamos pasar o lo ignoramos, tal vez la pudiera haber. Entonces la recomendación será, atendamos todos, sé que es muy incómodo, sé que no nos gustaría que nos estén llegando tantísimo, sobre todo porque ya del lado del servicio profesional nuestros contribuyentes piensan que no estamos haciendo bien nuestra chamba, que entre más papelitos les lleguen, tal parece que estamos haciéndolo mal. Bueno, pues les tendremos que demostrar que lo hacemos bien, y si de pronto algo se nos equivocó, pues entonces tendremos que corregirlo, y es preferible decir me equivoqué, allá la regué y paga una multa, ¿sí? La última, por favor, Santa. Muchas gracias por esta ayudota que me estás brindando. ¿Qué debemos entonces analizar finalmente? La actuación de la autoridad pues se va a continuar. Es prácticamente imposible evitar que las autoridades fiscales dejen de intentar revisar al contribuyente, que dejen de solicitar información. Lo óptimo sería que se circunscribieran a las facultades que tienen otorgadas. Pero a veces no lo hacen. A veces, en buena fe, quiero pensarlo, tratan de exhortarnos o de ayudarnos a que corrijamos para no tener sanciones. Y a veces realmente sirve, es útil. Aunque en la gran cantidad de las ocasiones, pues nos intranquilizan y nos incomodan. Pero bueno, de que me intranquilice y me incomode a que de pronto tenga un susto de una sanción, creo que prefiero lo primero, ¿sí?
Entonces, pues leamos a conciencia todos nuestros documentos, veamos los plazos que cada uno nos tiene. Desde luego, analicemos cuál puede tener consecuencias más graves cuando es legal y cuál no las tiene, pero no con el gusto nada más de decir yo soy muy bueno y entonces no lo atiendo, sino con el gusto de servir a nuestros contribuyentes y sobre todo de pues beneficiarnos en tal vez echar un poquito más de chamba, pero ahorrarnos mucho más problemas. Espero que estos comentarios pues les sean útiles. Si ustedes tienen algún caso particular que les haya sucedido, pues me daría mucho gusto cederle los micrófonos o el chat para que nos lo comenten. Igualmente, si hay alguna duda, dice Miguel que yo que cojo el micrófono no lo suelto, pues creo que así se los acabo de hacer, pero me apasiona de pronto los temas que les trato. Espero realmente que sea de su utilidad. Y pues bueno, les agradezco mucho que estén aquí, que me hayan aguantado con todo y problemas técnicos. Yo espero que la siguiente charla pues tenga menos contratiempos. Mil gracias, Santa, por tu ayuda y estoy para servirles en cualquier duda o inquietud que tengan. Les cedo